y el Centro Universitario del Norte nace con la necesidad del desarrollo de la región de Alta Verapaz. Para entender cómo surge el CUNOR, hemos entrevistado a ciertos personajes que marcaron un punto importante de la historia de esta casa de estudios. El CUNOR empezó a funcionar aquí desde 1976, que fue cuando se aperturó en el Emilio Rosales Ponce. Pero previo a eso, pues hicieron diferentes acciones para su implementación, ¿verdad? En el 1974, es cuando se reunió un grupo de personas de la ciudad, ¿verdad?, de vecinos de la ciudad, y conformó el Comité Pro Fundación de la Universidad. En 1975 ya se consiguió la autorización del Consejo Superior Universitario para que se aperturara el CUNOR aquí en el área. En 1976 pues empezó a funcionar el Centro Universitario del Norte en el Emilio Rosales Ponce, porque no había un lugar específico todavía donde, o sea, no tenía instalaciones para que funcionara todavía, ¿no? Entonces empezó en el Emilio Rosales Ponce. En 1977 la municipalidad donó lo que nosotros actualmente conocemos como CUNOR, o sea, donó el terreno. El 12 de marzo de 1977 se puso la primera piedra para que se empezaran las construcciones. Y después de que estuvo en el Emilio, se pasó a la Escuela de Enfermería, lo que actualmente es la Escuela de Enfermería, y en 1979 ya se vino para el área que nosotros conocemos como Centro Universitario, ¿no? Que empezó a funcionar con 5 carreras: agronomía, pecuaria, geología y prospección minera. Esas fueron las carreras con las que empezaron aquí en el CUNOR. Actualmente hay 14 carreras a nivel licenciatura, 6 carreras a nivel técnico, Calusac que funciona los domingos, 4 maestrías, tenemos más de 5,000 alumnos en el Centro Universitario del Norte, 200 profesionales que se encargan de la formación académica de los estudiantes, ¿no?, y aproximadamente unos 75 administrativos que se encargan de todo el funcionamiento del Centro Universitario. Estudiantes que anualmente ingresan a la universidad del CUNOR. Pues varía año con año, pero por ejemplo el año pasado ingresaron estudiantes nuevos, más o menos como unos 700 a 800 alumnos. Este año ingresaron más de 1,000 alumnos de primer ingreso. Pues año con año pues aumenta la cantidad de estudiantes que vienen aquí al CUNOR, ¿verdad? Los egresados de igual forma, ¿verdad? Anteriormente pues salían pocos egresados, por ejemplo el año pasado más o menos salieron unos 100 profesionales del centro universitario, ¿verdad?, entre técnicos y licenciatura. Ok, muchas gracias, señor director, por esto. También hemos entrevistado al excelentísimo profesor Esteban Pop, que nos cuenta cómo inicia el proyecto del CUNOR. Muy buenas tardes, este día nos encontramos con Esteban Pop, mucho gusto, Esteban Pop. Él fue uno de los fundadores del Centro Universitario del Norte, actualmente situado por la entrada de la ciudad de Cobán. Don Esteban Pop, solo queríamos hacer unas pequeñas preguntas. ¿Qué fue lo que lo motivó a usted para realizar este gran paso para la fundación del Centro Universitario? Mucho gusto de saludar a la juventud estudiosa de la Universidad de San Carlos de Guatemala y cuyo centro universitario está en Cobán, Alta Verapaz. Realmente yo participé directamente como creador y fundador del Centro Universitario del Norte desde hace 46 años al día de hoy. Estamos hablando de casi medio siglo. O sea que hace tantísimo tiempo se ha estado tratando de ver cómo se organiza el pueblo para fundar la Universidad de Cobán. Yo he sido docente durante muchos años, trabajé como docente, profesor de filosofía durante 36 años.
y también trabajé en actividades sociales durante 20 años. Yo he sido promotor social durante mucho tiempo. A raíz de esto, la gente me conocía y siempre me consultaba qué se podía hacer para que en Cobán haya una universidad. Y yo les dije que lo importante es que la juventud demuestre interés, se organice y se empiece a hacer los trámites. Como le digo, eso ya hace medio siglo. En 1966 exactamente, yo programé unos cursos de promoción humana, de promoción social, de liderazgo, de cooperativismo para los jóvenes de Cobán, de San Pedro Carchá, de San Juan Chamelco, de San Cristóbal de la Paz, de Tactic, de Santa Cruz, todos los pueblos cercanos. Y se reunían cada vez 100 jóvenes. Y dábamos una capacitación sobre el servicio social a la comunidad. Y mientras estábamos en eso, nuevamente brotó otra vez la necesidad de tener la universidad en Cobán. Los jóvenes decían, ¿qué hacemos para tener universidad aquí? Bueno, empecemos por algo, pues. Hagamos un estudio socioeconómico, a ver qué posibilidades tiene la gente para poder pagar, para poder invertir, para poder hacer algo porque venga a la universidad. Y empezamos. Se formó una comisión y esa comisión hizo estudios socioeconómicos de la gente que estaba participando. Pero empezó a pasar el tiempo. Ya en 1972, en 1968 es, 1967 y 68, esos 2 años, 1967 y 1968, dijeron los jóvenes maestros, traigamos la Facultad de Humanidades. Bueno, traigámosla pues, magnífico. Y los coordinó un compañero, un colega, don Carlos Sierra Pereira, el profesor Carlos Sierra Pereira. Él fue coordinador para empezar los trámites con la Facultad de Humanidades para que viniera aquí a Cobán. Y efectivamente, en 1967, el rector don Edmundo Vázquez, el doctor Edmundo Vázquez, inauguró la Universidad de Cobán para el profesorado de enseñanza media en pedagogía y ciencias de la educación. A todos nos interesaba porque yo como maestro, como docente, trataba de involucrarme. Yo estaba ayudando. Entonces se logró empezar la universidad en 1967. Primer semestre, segundo semestre, muy bien. El problema es que la universidad no daba viáticos. No le ayudaba a la gente para pagar su comida aquí en Cobán, su hospedaje, su transporte y todo eso. Entonces, los estudiantes ayudaban a los catedráticos que venían de Guatemala, de la Facultad de Humanidades, y les daban su alimentación, les daban su hospedaje en la casa particular de cada uno. Se turnaban para que los catedráticos no tuvieran que pagar porque no tenían, bueno, tal vez tenían su propio recurso, pero no tenían por qué gastar
su propio recurso, mientras que la universidad no les daba ni un centavo para viajar. Total, aguantaron 2 años, 1967 y 68, con que los alumnos prácticamente sostenían a los señores catedráticos en el sentido de su alimentación y hospedaje. El tercer año ya no se abrió. En 1968 se cerró profesorado de enseñanza media. Y los que no pudieron terminar se quedaron porque era muy difícil ir a la capital. 12 horas en camioneta, no había asfalto, no había pavimento. Entonces, esa gente tuvo que ir a la capital a terminar su profesorado de enseñanza media, unos 3 o 4 de los 200 que estaban estudiando. Y lo lograron sacar allá ese pequeño grupo. Pues, solo profesorado. Nadie estudió licenciatura, porque esa es otra cosa. La universidad no quería, y todavía hay problemas. La universidad no le gusta que las facultades, medicina, ingeniería, humanidades, derecho y todo eso, no les gusta que vengan a los departamentos. Aunque hablan mucho de la descentralización. Por ejemplo, en el CUNOR, hasta hace 3 años que empezaron las carreras grandes, todavía seguíamos con la carrera técnica con que abrimos la universidad en 1976. En 1976 inauguramos la Universidad de San Carlos, que hoy es el CUNOR, en el Instituto Normal Mixto del Norte, Emilio Rosales Ponce. Ahí vino el rector, el doctor Roberto Valdeavellano Pinot. Él vino a inaugurar el centro universitario. Empezó en el instituto. Apareció el alcalde municipal y ofreció el terreno, dio el terreno y empezó la obra. Durante 3-4 años se logró tener la obra y se trasladó ya el estudiantado en el Centro Universitario del Norte, que es donde está ahora. Porque ahí empezamos en el Instituto Emilio Rosales Ponce. Pues bien, estuvimos trabajando prácticamente durante 10 años viendo cómo lograr la Universidad en Cobán. Por fin se dio el Centro Universitario del Norte, pero todo el mundo, en 1972, cuando me eligieron presidente de la fundación y creación del centro, todos querían derecho, ciencias jurídicas y sociales. Todos querían ser licenciados en ciencias jurídicas. Pero la universidad no quería. Total, nunca quiso. Nosotros íbamos al Consejo Superior a reunirnos con ellos, con nuestro comité. Nuestro comité se conformó, este servidor era el presidente, y luego el secretario era Eduardo Zamaldana, que en paz descanse. El tesorero era el profesor Arnoldo Chukov Mezcla. El vocal primero era el perito contador Januario Tení. El vocal segundo era el profesor Enrique Pape, que en paz descanse también ya murió. Y el tercer vocal era don Alfonso Cotoc, trabajador social. Él era de Quetzaltenango, estaba trabajando aquí en Cobán y quería estudiar en la universidad. Entonces lo nombraron parte del comité.
Bueno, pues entonces íbamos todo el tiempo al Consejo Superior y a hablar con los rectores en la universidad. Donde más viajamos fue con el tesorero general de la universidad, el licenciado Bernardo Lemus. El licenciado Bernardo Lemus tiene todavía, aunque en paz descanse, él ya murió también, tiene su terreno aquí por Purulá, exactamente donde está el hotel y restaurante Posada del Quetzal. En la Posada del Quetzal, ahí vivió pues porque ya murió, pero vive su familia, ahí en la Posada del Quetzal, el licenciado Bernardo Lemus, tesorero general de la universidad. Pues con él íbamos todos los sábados, con nuestros propios recursos. Nosotros pagábamos nuestro pasaje, pagábamos la gasolina si algún carro nos llevaba, pagábamos nuestra comida de ida y vuelta. El almuerzo nos daba el licenciado, siempre nos daba almuerzo cuando llegábamos ahí con él. Nos reuníamos para planificar qué se podía hacer, pero nunca quisieron abrir ni medicina, ni ingeniería, ni derecho, ni nada. Ellos dijeron que querían carreras técnicas. Entonces, nosotros pedimos, insistimos, si van a hacer carreras técnicas, que sea para ayudar al pueblo. Entonces, ellos dijeron, vamos a hacer formación pecuaria. Formación pecuaria son técnicos que estudian 3 años y después, si quieren, pueden ir a estudiar en la capital veterinaria, porque son los que estudian veterinaria. Esta gente solo estudia 3 años aquí en Cobán. Y si había que estudiar algo para el tratamiento de los animales, entonces que ayuden a la gente. Pues no se logró realmente ese objetivo que nosotros queríamos. Otra carrera que se dio fue la formación agrícola, con especialidad en granos básicos. Esa carrera tampoco se logró para ayudar a la gente, porque era para ver cómo se le ayudaba por su maíz, por su frijol y todo a la gente, pero no se logró. Esta carrera técnica, 3 años, después se podía ir a la capital a cursar en la Facultad de Agronomía, porque aquí no se abrió eso tampoco. Luego, la última carrera, 3 carreras se abrieron entonces. El de recursos minerales. Recursos minerales, a nosotros nos interesaba para que el estudiante, el científico en recursos naturales y minerales, vieran y investigaran en Alta Verapaz los recursos no renovables y trataran de cuidarlo para no dejarnos como nos están dejando ahora, sin recursos naturales. Realmente la ciencia nos ha ayudado mucho, pero en otros aspectos nos ha hecho tanto daño. Entonces, la naturaleza está sufriendo mucho y por eso hay estos calores increíbles, las lluvias son muy fuertes, hay tantos problemas ahora, terremotos en todo el mundo, todo porque en todas partes el hombre es el enemigo del hombre. Todo lo que encuentra a su paso lo destruye, y al destruir las cosas, sobre todo las cosas naturales, el hombre no puede seguir viviendo, se muere fácilmente. Bueno, pues entonces así fue como logramos esas 3 carreras técnicas, pero realmente les confieso que estábamos muy tristes,
porque dijimos cuando se abra la inscripción no va a llegar nada. ¿Quién va a querer estudiar esas cosas que son totalmente en ninguna parte de la República hay? Entonces, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Entraron 51 personas a estudiar pecuaria, recursos agrícolas y recursos minerales. Estuvo muy bonito el principio de la universidad y se puede decir que los 50 cerraron la carrera. Algunos se graduaron, otros no, otros fueron a seguir a la capital. Muy tarde, hace unos 4 o 5 años, empezó a cambiar un poco la universidad y ha habido Derecho, la Facultad de Derecho, también últimamente, Facultad de Medicina, ustedes, la Facultad de Ingeniería. Pero imagínense a los 46 años de hacer esto, que era lo que queríamos desde el principio, no se logró. Pero aprovechenlo ustedes, que son jovencitos, porque realmente ustedes van a mejorar el país con sus conocimientos científicos que les va a dar la universidad. El CUNOR tiene mucha fama, es uno de los lugares donde se da muy buena formación académica, sobre todo matemáticas, biología. Ha habido científicos muy buenos en la universidad, así es de que qué bueno que ustedes lo estén aprovechando. Pues entonces tuvimos también una oportunidad, nuestro comité tuvo apoyo de algunos profesionales de Cobán, nos ayudó como asesor el licenciado Julio Augusto Reyes. Él era abogado y notario y también era juez de primera instancia de Cobán. Él estuvo con nosotros mucho tiempo cuando se empezó a hacer los trámites para la universidad. Después ingresó al cuerpo de asesores el doctor Moisés Eduardo Cortés. El doctor Cortés fue asesor también del CUNOR. Bueno, no del CUNOR, sino del comité para fundar el CUNOR. Y por último entró también el doctor Bernardo Villeda. Él fue el primer director del CUNOR. Él fue el primer director. Muy bien, pues se inauguró entonces un 17 de febrero de 1970. Y nosotros nos inscribimos para dar ejemplo. Los del comité nos inscribimos para estudiar unos pecuarias, otros agricultura, otros recursos minerales. Pero nos inscribimos para que vieran la gente que nosotros también teníamos interés. Aunque yo soy pedagogo, yo estaba estudiando pedagogía en la universidad, entonces estaba haciendo las dos cosas. Al final no terminé pecuaria porque tenía que terminar mi pedagogía. Pues así fue como nació la universidad y eso fue lo que me animó, el interés y el ánimo que tenía la juventud de querer estudios superiores aquí en Cobán Alta de la Paz. Allá está la inauguración, ahí lo estamos inaugurando, ahí estoy, ahí está el señor rector, don Roberto Valdeavellán, ahí está el biólogo, el licenciado Antonio Toledo, el de barba, él está ahí. Ahí está también el licenciado Mario Dari. Esto es otra cosa importante. La universidad nos fue mandando gente especializada para ayudar al comité. Y realmente fue muy bueno su apoyo. El licenciado Mario Dari, el licenciado Antonio Toledo, el licenciado Jaime Pineda, el arquitecto Roberto Morales, etc. Varios estuvieron con nosotros en el inicio de la universidad. Si tienen alguna otra pregunta.
¿Cuál fue tu aporte para la fundación del centro universitario? Bueno, todo lo que le estoy diciendo creo que es un gran aporte. No se puede decir que no hay ningún aporte ahí, porque el principal aporte es, creo yo, es pedir que la universidad hiciera un trabajo eminentemente social con las carreras cortas que se estaba fundando. El insistir y el llegar al Consejo Superior para insistir en esas cosas y el hablar con los técnicos, hablar con el rector para insistir en esto, creo que ese es uno de los más fuertes aportes. El otro aporte es, pues, el aporte económico, porque nadie nos ayudó durante 10 años. Si yo hago cuentas, no sé quién me lo podría devolver. Me imagino que ustedes no. Tendríamos que hacer cuentas cuánto se gasta para ir a la capital, estar allá unos días, etc. Pero lo hicimos con mucho cariño como aporte a la fundación del centro universitario. Y el otro aporte, creo yo, es dirigir al grupo, dirigir a los asesores, dirigir al comité, dirigir a la juventud y estar con ellos todo el tiempo. Yo creo que esto es otro de los aportes. Bueno, hay una serie de aportes, como le dije, lo que hice en 10 años consecutivos, porque no paramos ni un mes, estuvimos trabajando para que se lograra la universidad. Y ya viendo ahora los miles de estudiantes que hay ahí, eso ya es una gran satisfacción. Valió la pena los aportes que dimos, que yo di. Usted está preguntando por mi aporte. Yo creo que todo lo que le he dicho han sido mis aportes y otros, para no estar mencionando tantas cosas, creo que todo lo que hice fue el mejor aporte para la universidad. Una última pregunta. ¿Hubo alguien especialmente a cargo para la construcción? ¿O mandaron personas de la capital? ¿O contrataron gente de aquí en la ciudad? En la construcción propiamente del centro actual, donde está ahora funcionando la universidad, ahí el comité ya no necesitaron que estuviéramos con ellos. Bueno, simplemente íbamos a ver cómo iba y todo, pero nunca supimos cuáles fueron las estrategias de la construcción, cuáles fueron los planos para construir. Lo único que supimos es que la alcaldía municipal ahí dio todo el terreno necesario para la construcción. Vinieron de la capital ingenieros, arquitectos, etcétera, para dirigir eso. Ahí nosotros no tuvimos que ver nada, solo íbamos a ver cómo iba caminando, porque estábamos esperando que terminaran para que nos trasladáramos ahí con ellos en la nueva construcción, en el nuevo edificio. Entonces nosotros prácticamente no participamos en la construcción. Parece ser que una organización, una institución ayudó para el centro, para que se construyera el centro, y lo hizo directamente la universidad. La universidad se encargó de todo. Cuando terminó, nos entregaron el centro. Entonces ahí estuvimos ya trabajando después. No trabajando, estudiando, porque yo fui estudiante. Y por último, cuando yo dejé de estudiar, ahí se quedó ya lista la universidad para que caminara, porque yo nunca trabajé en la universidad tampoco. Eso es todo. Le agradecemos por su valioso tiempo y a nombre de mi grupo también damos gracias por todos los aportes que dio para que se fundara el centro universitario, ya que es un gran aporte porque para nosotros, para el desarrollo de nuestro departamento, y estamos muy agradecidos.
Pues muchas gracias, solo insto y recomiendo mucho que la juventud aproveche esta situación académica que se está dando en Alta Verapaz, porque no se ha logrado en toda la República. Afortunadamente aquí tenemos un centro universitario grande y ahora hay un montón de carreras. Aprovechenlo lo más que puedan, hagan cualquier sacrificio para terminar su carrera, y lo más importante es que lo que ustedes aprendan sea útil para esta sociedad que tanto lo necesita. Aquí en Alta Verapaz, según las investigaciones científicas que hay mucha pobreza y pobreza extrema, hambre, muchos muriéndose por situación de desnutrición. Aquí en Cobán hay mucha convulsión social. No sabemos en qué va a parar todos estos problemas, pero ustedes van a tener que apoyarnos, ayudarnos el día de mañana para que mejore la situación de la sociedad que tanto necesita de ustedes. Nuestra esperanza es la juventud, porque sobre los hombros de ustedes va a descansar los destinos de este país. Así que gracias por haber visitado esta su casa. Muchísimas gracias. Así como también tuvimos la oportunidad de entrevistar al señor Germán Basser. En su tiempo fue el alcalde de la ciudad de Cobán, que nos cuenta cómo inició el proyecto del CUNOR. Muy buenas tardes, el día de hoy nos encontramos acá con Germán Basser, que fue uno de los pioneros para lograr y dar un gran paso a lo que hoy en día es la educación profesional acá en Alta Verapaz. Mucho gusto, Germán Basser, para mí es un honor estar acá junto a usted, y pues gracias por permitirme estar acá, ¿verdad? Y yo quisiera preguntarle a usted cuáles fueron los motivos que le impulsaron a dar un gran paso a la realización a lo que hoy es en día el centro universitario más grande de Alta Verapaz. Una buena pregunta. El motivo esencial fue que en carne propia había sufrido lo que sufrían los estudiantes en la capital, los padres de familia, para sostener a ellos, y el cambio de ambiente, una serie de problemas, ¿verdad? Muchas familias no podían hacerlo, pues, de tal manera que nuestra región estaba bastante atrasada en comparación con otras que o tienen los servicios de cultura y enseñanza completos, o por lo menos están cerca de las áreas y zonas donde estos existen. Ese es uno de los principales motivos, es decir, la juventud, el desarrollo, el progreso de la región era necesario. Exacto. Y durante el trámite, ¿qué procedimientos llevaron a cabo ustedes para la solicitud de la universidad? Yo, pues, en lo personal, tenía esa inquietud hace mucho rato. Siempre he criticado yo que anteriormente la enseñanza, esencialmente la universitaria en el país, y también la secundaria y otras, que poco a poco se han ido implementando. Pero antes pues era así como discriminatoria, ¿no? Así es. Como que solo Quetzaltenango y Guatemala eran los demás departamentos, pues, los que tenían la suerte de estar cerca del área de influencia de estas ciudades. Entonces, siempre oía yo a los locutores, incluso desde la segunda ciudad del país, ¿verdad? Así es. Y a la larga será orgullo tener una ciudad segunda o una primera. No es orgullo para una nación, pues. Una nación debe tener el desarrollo unilateral de toda su jurisdicción, ¿verdad? Así es. Darle comodidad a los habitantes, la comodidad que merecen. Entre ellos, esencialmente, la educación. Sin la educación no puede haber otras cosas. Así es, ¿verdad? definitivamente. Aunque uno se antepone
primero es la producción, ¿verdad? Primero es la plata para poder dar lo demás. Y en cierta forma tiene razón, pero luchando se pueden, Totalmente de acuerdo. se puede hacer uso de las dos cosas, ¿verdad? Así es. Eso fue uno de los principales motivos. Entonces yo desde que crecí, milité en política, y siempre iba ese como patrón pues, del político, debe trazarse una meta, un rumbo. Entonces ese fue mi rumbo. Así es. Entonces logré la oportunidad de ingresar a la municipalidad como alcalde. Y entonces yo vi pues ese momento muy apropiado para activar y profundizar en mis inquietudes. Así es. Entonces desde lo mismo fue que yo tenía dos proyectos culturales. Uno pues era la de Manuel Toto, que esa era algo así como también como discriminación, pero no lo creo. Eso fue más que todo un olvido, ¿verdad? Así es. Acontecimientos importantes que se fueron olvidando. Pero ese hombre pues era importante y para mí era una de las metas. Lo mismo la educación. Pues logré solucionar mi inquietud con respecto a la primera, que es la de Manuel, y entonces agarré la de la universidad ya con un trabajo sistemático. Al extremo que cada vez que yo podía participar en actos públicos donde sonara mi voz, ahí iba mi petición y mis quejas. Fue así como cada vez que tenía oportunidad de haber asambleas municipalistas, que es donde están presentes todas las instituciones, y yo metía el piedrazo, metía el estartazo ahí, y se fue interesando la universidad en el asunto y platicamos, se entabló una conversación con ellos y se fueron interesando. Se cruzó correspondencia, a menudo había entrevistas. Bueno, ¿qué le digo? Una serie de actividades. Por fin, ya a las postrimerías de mi gobierno, logré yo que el gobierno de la República, a través de la aprecio que me tenía el mandatario en ese momento, me pasara a la municipalidad todas las tierras aledañas al casco urbano, para tener un banco de tierras. Y de esa manera, entre todas las propiedades que tenía la municipalidad en ese momento, estaban a cruzar la colonia. Entonces vine y le ofrecí a la universidad 3 caballerías para su campus universitario, para sus prácticas y para un jardín botánico. Considerando que el centro de Cobán va a ser por ahí, entre unos años, con la conjunción de Chachá, Chamento, Santa Cruz y Cobán, una gran ciudad. Bueno, esto entusiasmó soberanamente a los personeros de la universidad, los del Consejo Superior, y tomaron mucho más interés. Entonces, bueno, siguió el proceso. Yo entregué la municipalidad y me agregué a un comité que en esos días se formó, ¿verdad? Integrado por el doctor Betri Villela, el profesor Arnoldo Chocobó, el Canche Pape, cuyo nombre no me recuerdo, Enrique creo que era, Esteban Pop, Januario Tení, profesor Betri. Entonces yo me inserté al comité, ya como ciudadano, no como alcalde, y seguimos la actividad, ¿verdad?, pro universidad. El propósito era que se uniera toda la población universitaria que está disgregada en diferentes escuelas facultativas, ¿sí? Lo que había en Tactique, no sé. Pero no, eso no se logró al principio. Pero el proceso continuó su curso y hubo la gran oportunidad de que paisanos nuestros, compañeros de crecimiento nuestros, amigos que tenían mucha influencia en la universidad, tuvieran contacto con nosotros y que estuvieran en ese momento desempeñando puestos en la universidad.
Tal es el caso del licenciado Bernardo Lemos, el licenciado Rodrigo Segura y otros amigos, que eran amigos, muy amigos, como el licenciado Lano, que quería mucho a la paz, y amigos estimaba mucho. Entonces, estas personas también nos ayudaron bastante. El licenciado Lemos era director financiero de la Universidad de San Carlos, Rodrigo era catedrático, pero posteriormente llegó a ser rector cuando se inauguró el centro. Entonces continuaron los trámites y todo, y hubo una incidencia ya venía la universidad cuando hubo cambio de gobierno. Como sucede en nuestro país, no hay continuidad política, por lo menos de directrices, pero no digamos de gobierno. Un gobierno ya se No, las directrices cambia, viene uno y cambia se completamente. carga de las promesas del Santiago. Entonces, desgraciadamente, la tierra que se nos había dado a la municipalidad no había sido legalizada por negligencia del síndico primero, como sucede siempre en el pueblo. Entonces, al cambio de gobierno, eligieron a un alcalde de Colombia, de San Pedro, Carchá. Y los de Carchá se quejaron con el gobernante, que era el presidente Lucas, que nosotros, los de Cobán, éramos dueños de terrenos de frente de la municipalidad de Cobán, de Carchá, que se llama la Trinidad, que era anexo de la colonia. Y tenían razón. Pero yo creo que eso se hubiera solucionado de otra manera, les hubieran dado a ellos ese pedazo y nos llevan a todos, ¿no? Total que nos pusieron en problemas, ¿sí? Porque ya la universidad ya habían hecho que venía, ya nos habían notificado. Nosotros todos los sábados, o sea, nos a contactar con el licenciado Lemos allá a su granja aquí de la montaña de Quesal. Ahí nos traía información de qué debíamos hacer, qué no debíamos de hacer, cómo iban los trámites. Y lo mismo el licenciado Ari, ya nos habían informado que la universidad ya era un hecho que se dio esa noticia agradable y se nos quitan la tierra que le habíamos dado a la universidad. ¿Y dónde iban a lograr la universidad? Total de que se nos solucionó el problema primero para instalar al centro en el Instituto Humanista del Norte, que ahí fue donde yo me gradué. Yo fui el segundo graduado del centro, hacer mi baile, primero con una semana de diferencia. Entonces se instaló el centro ahí. Entre tanto, había una propiedad cuyos derechos patrimoniales no estaban muy claros, ¿verdad? Una familia de Yeguán se decía dueño de ella, así se había tenido mucho tiempo. Pues el principio del lugar y no eran dueños completos, ¿no? Entonces se adquirió ese predio y ahí se solucionó el problema de la tierra que se le había dado a la universidad. Tuve el honor de ir a poner la primera piedra ahí. ¿En serio? Y incluso de ir a estudiar, porque yo hice el primer semestre de la licenciatura. Cuando vino, cuando vino la licenciatura, yo tenía como 20, 25 años, pero oye, quité con los muchachos a hacerles muy. Y volví a la jerga universitaria a estudiar. Por razones ajenas me tuve que salir. Hasta ahí el trámite feliz de la universidad. Sí. Luego, quiero contarles algunas anécdotas. Así es. Quiero contarles que, bueno, pero entre la gente que trabajó en el centro, el doctor Bernardo Viera fue el primer director. Vinieron muchas generales de allá de afuera, porque los esposos Toledo, los esposos Zurita, el licenciado Jorge Carlos, el doctor Soto, el doctor Méndez, el ingeniero Méndez que tuvo un accidente en Chisoy porque trabajaba y murió, la licenciada Cle, que era zootecnista, Manolo Farfán y muchos más que ya no me recuerdo. Ellos fueron los primeros, las personas que trabajaban en el centro.
quiero contarles a ustedes algunas anécdotas sobre las huelgas de Obama. Es una de las mejores huelgas. Y eran financiadas por la gente. Animales, chupan los cabellos, no quería amanecer en el patio, Sufriendo. horriblemente mal. Ya no había que tomar. Recuerdo yo que uno de los compañeros que lo veía en la finca bajó a ver el Vázquez a su lancha a traer. Pero mientras tanto, que se morían de la sed y del malestar. Y mirando ahí, recostados en la grava, vimos unos cocales que estaban llenos, enormes. Pero nadie se animaba a subir. Entonces venía ahí como se por milagro, un chiclero, parece que era un campesino. Venía con sus espolones al hombro. Tirando sus espolones, y no los tenía, digo, los dio. Probaron los muchachos que subí, yo no podía. Así son los así nomás, a ver qué. Yo era el abuelo, me decían, Ahora subí, cuando vi desde aquí estaba hasta arriba. Pero no me puse el lazo. Y tal que les bajé cocos acá. Un momentito que ya había resentido. Yo no iba a bajar, porque el palo Ya se lo veía. ya me sentía mal. Y no podía bajarme. Me esperaba un piso, me quedaba trabajando otro. Total, que va, me enloquecí. Pero me traté de borrar la cara. Y entonces no hay más que sobar. Y para abajo. Quemado. Quemé todo. Pero me agarré las cosas. Nos salió de la cena. Ahí comimos crearías de todas formas. Vale. Quiero contarles que Abel Vázquez es el autor del Cuntacuá. Él y un profesor de segunda enseñanza que se decía Gaucina, no sé si recuerdan ustedes, Gaucina, no creo que la cárcel que le echaron. Ellos promocionaban el Cuntacuá. Dice, Abel era un gran dibujante, un gran humorista. Y en otra ocasión, en una de las huelgas, salimos en una representación representando a la municipalidad de Cobán. Entonces como 12 caballos de mulas viejas ahí, con chavas, montadas, y yo presidiendo esa cosa, disfrazado de mujeres. Cuando pasamos frente a la policía, representando al alcalde, y la gente no venía. Cuando pasamos frente a la policía, uno de mis compañeros de geología que no había dejado un buen mirador, con el carro que llevaba, le dio un interior. Al suelo. Y lo gracioso de eso fue que valió. Me dijeron que
poco a poco, que uno de que no tenía la cosa solo, ¿no? Me paré otra vez y me volví a montar. Y uno de los policías corrió y le dice a su jefe, jefe, uno de los muchachos le cayó ahí, que se muera ese hijo de... Y así había muchas anécdotas. Quiero contarles también que una de las huelgas, unos compañeros, uno se vistió de muerte, y unos sopes que andaban, no sé quién, ya no me recuerdo quién representaba, y otro que andaba echando líquido químico, una bomba. A los 3 meses, ¡pum!, se levantaron al compañero ese y se desapareció. Y al 4 meses, el que iba echando tuvo un accidente en vacaciones, se paseó, se fue a pasear a Tajachula, tuvo un accidente. Cosas que sucedían. Sí. Bueno, pues eso es todo. Y quiero contarles también que hay un expediente de todo el proceso iniciado en la municipalidad. Después tomó su cauce con el comité y el secretario de la pues, lo depositamos en la biblioteca del centro. Ahí debe estar, como recuerdo, para mayor información. Muchísimas gracias. Por último, don Germán Bassen, durante ese proceso, ¿pasó por su mente alguna vez que gracias a ustedes Guatemala contaría con muchos profesionales, siendo estos de Alta Verapaz? Ese era el objetivo principal. Mire ahora usted, en la clase indígena, ¿cuánto profesional no hay? En la clase media ladina que vive aquí en la ciudad, ¿cuánto profesional no hay? Es decir, todos han aprovechado muy bien. Es decir, ha desarrollado el país, ¿verdad? Ahora ya no somos aquellos robosones, ¿no? Y ahora pues ya hay profesionales, ya tenemos elementos con los que se puede contar en la zona. Y vea pues, ha desarrollado bastante. Cobán ha desarrollado, los municipios han desarrollado, ¿verdad? Mucho. Es decir que se ha visto la prosperidad. En cuanto al centro, se ha desarrollado enormemente, lo cual para mí es muy satisfactorio y muy agradable, ¿verdad? Ver que aquel esfuerzo fructificó, llegó y ahora es un gran proyecto, ¿no? como es la población estudiantil que está aprovechando. Lo único que queda es que los patojos, los muchachos aprovechen estas circunstancias. Ahora que no quiere estudiar de lo que no quiere, pero no solo el centro. Se vino la Universidad de San Carlos y con ella se vinieron un montón de universidades. Sí. Es que hasta ese lujo se pueden dar, ¿verdad? Sí. No les gusta en un lugar, se van a otro. La ventaja es que tenemos universidad gratis, ¿verdad? Sí, la Universidad Nacional. Muy, muy satisfactorio. Muchísimas gracias, don Hassan. Y la verdad es que muy agradecidos por habernos atendido. Con esto, hemos llegado a la conclusión de que el Centro Universitario del Norte es una de las mejores universidades en la región de Alta Verapaz. Hasta el día de hoy han salido universitarios que han sido profesionales y que han efectuado su oficio en servicio de la ciudadanía de la región de Cobán. Con esto nos despedimos de ustedes, dándoles las gracias por haber visto este documental. Hasta la próxima.
Eso es todo, amigos.